Excel nos permite realizar muchas validaciones en cuanto a sus datos que encuentra en las hojas de cálculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta información que estamos trabajando ya hace un buen tiempo con las formas mm, de manejar los datos, aplicando algunas combinaciones en nuestras páginas, en nuestros formatos, etcétera. Bueno, en este caso estaremos aplicando el formato condicional para poder verificar algunas propiedades o algunos conjuntos que queremos tener. Por ejemplo, tenemos esta información y queremos que nos resalte algunas informaciones que no queremos utilizar. Primeramente hay que quitar el relleno. Muy bien. Entonces, tenemos esta información y queremos que nos resalte informaciones relevantes, por ejemplo, que sea mayor a 500, 1000, a 1.000.000, a 100.000, etc. Para ello tenemos el formato condicional. Para hacerlo posible esto, tenemos que seleccionar dónde queremos que se apliquen los datos y indicamos formato condicional y nos estaría apareciendo una lista de posibles valores o de posibles opciones que podemos realizar en nuestro formato condicional. Por ejemplo, indicamos es menor que, no sé, 500.000. Y le indicamos relleno verde o otro tipo de relleno, un formato personalizado. Depende cómo queremos ponerlo en nuestro formato, ¿no? Por ejemplo, un rojo y aceptamos y tenemos un formato personalizado. Aceptamos y nos estaría aplicando la opción, nos estaría aplicando los valores que cumplen con la condición de que son menores a 500.000. Ahora, también podemos, aparte de las opciones disponibles con estándares de Excel, tenemos la propiedad de administrar reglas, agregar nueva regla. Por ejemplo, si agregamos nueva regla, indicamos aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Tenemos escala de 2 colores y otros tipos más. Primero trabajamos con escalas de colores en donde indicamos el valor más bajo al valor más alto. El valor más bajo sería 100.000 o 300.000, creo es 300.000. Y indicamos los colores. Aceptamos, recuerden que el valor más oscuro es el color medio naranja y el más claro medio amarillo. Aceptamos y vemos cómo cambia. El valor más alto es medio amarillo, que sería 1.900.000, y el valor más bajo sería 303. Entonces nuevamente seleccionamos, indicamos formato condicional en estilos, recuerden inicio en estilos, y nos dirigimos a administrar reglas. Ya no estaríamos creando una regla porque se nos va a crear muchas reglas de lo cual estamos aplicando. Bueno, hay que eliminar estas reglas. Bueno, yo sí lo tengo. Si usted lo tuviera, elimínelo para poder tener un poco más de nociones. Entonces tendríamos escala de colores, porque eso fue lo que hemos utilizado recientemente. Hacemos doble clic o en editar regla y nos estaría saliendo esta regla o esta ventana y indicamos en estilo formato escala de 3 colores. Entonces, como en este caso son escala de 3 colores, indicaremos en números que nos muestre en la escala de colores. El color mínimo que llevará la escala sería 100.000. 100.000. El valor intermedio sería 500. Sería 1.000.000. Y el valor más alto sería 2 millones. Recuerden, 2 millones el valor más alto. Entonces aceptamos y vemos que cambia. Entonces el valor más bajo, que fue 303.000 o 145.000, es el valor más bajo, y el valor más alto es 101.925.000. Entonces estaría cambiando la escala de colores. Podemos cambiar en escala de colores. Editamos y indicamos escala de 3 colores, ¿no? Ahora, si queremos tener una barra de datos, podemos tener una barra de datos. Indicamos qué tipo de
de barra queremos obtener, el numérico, el porcentual, la barra más larga, etcétera, ¿no? Eso depende de cómo queremos utilizarlo. Por ejemplo, el numérico nos indicaría un número más, la barra más larga, ejemplo, la barra más corta sería el 100.000. El 100.000, contra los ceros, 100.000. Y la barra más larga sería el 200, el 2 millones, 2 millones, ¿no? 2 millones, un cero más y sería 2 millones. En función a mis datos que yo estoy reconociendo. Podemos ponerlo en relleno sólido o relleno degradado. El relleno sólido solamente se demostrará como un relleno completo y en degradado se estaría mostrando los colores de más oscuros a más claros. Si aceptamos, vemos cómo se aplica, ¿no? Bueno, en este caso no me está aplicando correctamente. Nos dirigimos a formato condicional, administrar reglas, editamos reglas e indicamos la barra más corta y la barra más larga. Entonces no está aplicando. Entonces indicaremos el valor más bajo y el valor más alto para que nos pueda reconocer. Si no, nos estaría reconociendo y estaremos haciendo más largo el video. Entonces, relleno sólido y relleno degradado. Aceptamos y como vemos nos está reconociendo un poco más. El degradado, que se ve un poco más apreciativo. Ahora, si queremos tener unos iconos en nuestra información que tenemos, nos dirigimos a formato condicional, administrar reglas. Recuerden, doble clic o en editar regla y nos estaría apareciendo la primera opción. Indicamos conjunto de iconos y nos aparece los conjuntos de iconos. Dirigimos a el icono de 4 clasificaciones. Invertir criterio de ordenación, estaría invirtiendo de menor a mayor, porque en este momento se encuentra de mayor a menor y estarías invirtiendo de menor a mayor. O sea, los datos de el gráfico de este icono subiría para arriba y este icono de aquí subiría para abajo, y así se iría invirtiendo. Bueno, entonces podemos ponerlo tanto porcentual o podemos ponerlo con un número específico, un número específico. Entonces ponemos porcentual para poder visualizarlo más rápido y no se alargue tanto el video. Entonces el porcentual es el porcentaje del total de de los valores que está seleccionado, o un número específico. Por ejemplo, podemos ponerlo, si indicamos número, recuerden que es mayor a menor, indicamos 2 millones. Si es número, indicamos, no sé, 1.500.000 y sería, entonces estaría yéndose de arriba hacia abajo. Si aceptamos, vemos cómo se ingresa un icono en donde el mayor sería este, que está próximo a estar completo los colores más oscuros, y el menor, que sería el 145.000. Y como ven, tiene dos tipos de colores, un plomo y un azul. Entonces esa sería la barra de fórmulas para poder combinar en nuestros gráficos en donde estamos aplicando. De preferencia en valores numéricos, para que se muestre las subidas y las bajadas de una determinada comparación, ya sea de ventas, ya sea de ingresos, de salidas, de producción, etc. Además podemos tener otro tipo de reglas, como por ejemplo, si hacemos doble clic, indicamos aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto en específico. Cerramos y por ejemplo tenemos el 10, el 1, el 2, el 3, el 4. Seleccionamos y indicamos formato condicional, o hay que aplicar en esta parte, por ejemplo en España, en Perú. Formato condicional, administrar reglas, nueva regla porque no tenemos ninguna regla aplicada aquí. Indicamos que contenga valor de la celda. Bueno, en este caso son en valores. Cancelamos y en este caso.
Indicamos formato condicional, administrar reglas, seleccionamos texto específico, valores entre. Tenemos diferentes tipos de valores que podemos aplicar. Por ejemplo, en 2 millones, en 100.000, otro cero más, ya 500.000, por ejemplo. Aceptamos qué formato queremos aplicar. No sé, que tenga un color rojo. Rojo para que nos diga que esa celda nos está seleccionando. Por ejemplo, aceptamos y nos aplica, ¿no?, los valores, ¿no?, que están debajo de la selección o de la condición que hemos indicado. Administramos reglas. Nuevamente indicamos texto en específico que contenga un texto específico. Para eso indicamos, seleccionamos esta opción, indicamos administrar reglas, nueva regla, contengan texto en específico. Texto en específico, ejemplo, China. ¿Qué formato vamos a seleccionar? Un verde. Aceptamos y aceptamos. Aceptamos y tenemos China. Entonces tendríamos el formato condicional. Y así podemos aplicar con los diferentes tipos de formatos que nos brinda el formato condicional. Si editamos, podemos aplicar diferentes, ¿no?, fechas, celdas en blanco, sin espacio en blanco, errores. Por ejemplo, si tenemos estas celdas, si seleccionamos la celda de L4 a L7, dirigimos formato condicional, administrar reglas, indicamos nueva regla y indicamos valores que contengan. Seleccionamos, nos aparece y seleccionamos en dar formato únicamente a las celdas con, indicamos celdas en blanco y establecemos un formato. Aceptamos, hacemos clic, disculpen, en formato e indicamos que sea celeste o azul claro. Aceptamos y se estaría aplicando solamente las que tengan celdas en blanco. Aceptamos, aceptamos y como ven se estarían aplicando las celdas que no tienen ningún valor ingresado. Entonces eliminamos para que podamos visualizar en otro y no se vea tan engorroso la explicación. Borramos y tenemos la siguiente información. Entonces tenemos otro tipo de formato condicional en el cual nos permita obtener los formatos únicamente a los valores con rango inferior o superior. Por ejemplo, queremos aplicar solamente a los 5 primeros números del rango seleccionado. ¿Qué formato queremos aplicar? Un formato de color verde. Aceptamos, es decir, aplicaría solamente a los 5 mayores números que tengan dentro de este rango, estaría aplicando solamente los 5 primeros números. Aceptamos y vemos cómo se aplican los primeros 5 números mayores en esta lista. Además, como ya hemos creado esta información del 1, el 2, el 3 y el 4, seleccionamos para poder ver el otro tipo de información. Indicamos formato condicional, indicamos nueva regla y indicamos aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 sería 10. Entonces el promedio de 10 entre 4 sería 2.5. Entonces nos tendría que seleccionar el 3 y el 4. Nos indica por encima del promedio rango seleccionado o por debajo, mayor o igual. Ahí podemos jugar por las diferentes formas que nos permite hacer. Entonces aplicaremos por encima. Como queremos por encima, indicaremos que sea el naranja. Entonces aceptamos, nos indicará cuáles son los valores que están por encima del promedio. Aceptamos y vemos que es el 3 y el 4 los que están por el promedio. Entonces eliminamos el rango, y estaría formando el rango condicional. Además tenemos otro tipo de formato condicional con el cual nosotros podemos trabajar. Y tendríamos otro tipo de formato condicional, como son los valores duplicados o únicos, en el cual nosotros podemos trabajar. Pero en este caso
Si seleccionamos todos, indicamos que sean únicos, aceptamos, nos estaría seleccionando todos los datos porque todos los datos son únicos. ¿En dónde podríamos aplicar esto? Podríamos aplicar en la siguiente opción. Ejemplo, si seleccionamos España, México, Perú y México. Seleccionamos solo estos 4 datos, nos dirigimos formato condicional, administrar reglas y indicamos formato condicional. Borramos la regla y le indicamos nueva regla. Formato condicional, indicamos duplicados. ¿Qué color queremos que sea duplicado? El rojo. ¿Por qué? Porque sería un poco más llamativo si lo ponemos rojo para que indicarle que es un duplicado, ¿no? Aceptamos y aceptamos y aceptamos. Entonces nos estaría aplicando México, que es duplicado, pero España y Perú no son duplicados en esta lista. Además podemos aplicar los colores que están solamente en esta selección. Podemos aplicar los valores únicos, igual de manera que la explicación anterior, únicos, pero cambiamos un formato, indicamos un verde, un formato verde, aceptamos y vemos que la vista previa sería verde, aceptamos el formato y vemos que nos sale otra ventana, aceptamos y vemos que Perú y España son valores únicos de estos 4 campos. Muy bien, entonces eso sería si queremos tener formatos condicionales. Ahora, si nosotros queremos eliminar ese formato, eliminamos, aceptamos y igualmente eliminamos ese formato de estas celdas, administramos y eliminamos. Entonces nos quedaría los formatos condicionales para poder ajustar a lo que nosotros estamos trabajando. Muy bien, ahora nos toca ver un formato condicional con una fórmula. Un formato condicional con una fórmula nos ayuda a poder establecer algún criterio personalizado de lo cual nosotros queremos evaluar. Recuerden, para que se aplique este formato tiene que ser sí o sí un valor verdadero el resultante. Si es un valor falso no estaría aplicando formato. Entonces, si seleccionamos toda esta celda, indicamos, por ejemplo, toda esta celda. Formato condicional, administrar reglas, indicamos en nueva regla, indicamos, ejemplo, que igual G4 es mayor que 500.000. 500.000 sería mayor que... ¿Qué formato quiero poner en G4? Bueno, quiero poner un formato de verde, por ejemplo, o azul, por ejemplo, azul, y nos estaría dando la vista previa. Aceptamos y como vemos nos está seleccionando las listas que hemos ingresado. ¿Por qué? Porque si nos dirigimos nuevamente a formato condicional, en administrar reglas, evaluamos, la fórmula indica si G4 es mayor que 500.000. Si evaluamos, 860 es mayor y todos los demás son mayores que 500.000. Y podemos intercambiar, ¿no?, con una fórmula que estemos manejando. Ahora, si nosotros queremos que se seleccione toda una fila completa, nos dirigimos nuevamente a formato condicional, administrar reglas y seleccionamos G4. ¿Qué columna queremos que esté fija? Es la columna que estará fija, es la G. Entonces presionamos F4. Solamente la G, pero no la fila 4. Entonces aceptamos y aceptamos y no nos está apareciendo. Entonces nuevamente formato condicional, administrar reglas, indicamos qué fila estaría siendo. A ver, un momento. Ahí, entonces cambiamos nuestro rango. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Entonces nos estaría mostrando
los números que pertenecen a esa condición y tendríamos una fórmula. Podemos aplicar otro tipo de fórmulas más especiales. Recuerden que si nos dirigimos a Mr. Reglas, este valor debe indicar que es verdadero. Si indica que es falso, no se estaría aplicando la regla. El valor resultante, ya sea de un sí, de un buscar, de cualquier función, debe aplicarse y debe tener la opción de poder devolver un valor verdadero. Podría ser sí o podría ser no, podría ser verdadero, podría ser falso, puede ser un 0 o puede ser un 1, dependiendo a lo que se esté manejando. Eso sería la parte de formato condicional, en el cual nosotros podemos aplicar diferentes tipos de formato en nuestras celdas. Entonces, para dejarlo para utilizar en otras ediciones de video, eliminamos la regla y aceptamos, aplicamos y aceptamos. Entonces, eso sería la parte de formato condicional.